Bien, en esta clase vamos a continuar con el estudio de magnetostática. En un resumen, la clase pasada, lo que vimos fue la ley de fuerzas en magnetostática, llamada ley de fuerzas de Ampère, que describe la interacción entre dos circuitos de alambre muy delgado en forma de filamento. Este es el circuito 1, este es el circuito 2, y lo que describe esta ley es la interacción que se produce cuando en este circuito hay una determinada corriente I1 y en este otro circuito hay una corriente I2. La interacción entre ambos queda descrita por la siguiente expresión. La fuerza que el circuito 1 completo ejerce sobre el 2 completo es una constante, que la escribimos así, una integral sobre el circuito 2 sobre S, otra integral sobre el circuito 1, de el producto de las dos corrientes, I1 y 2, por D, voy a colocar, bueno, lo pongo aquí, DL2, cruz DL1, cruz R2 menos R1 dividido por módulo de R2 menos R1 al cubo. Donde I1 por DL1 es este arco, es el DL1, y aquí hay un origen O. Este es el vector de posesión R1, que es ese. Está interactuando con esta otra parte del circuito 2, que está en la posición R2 con respecto a ese origen, ¿ya? Y el vector entre 1 y 2 es ese vector que está ahí, ese es el vector R2 menos R1. El producto de I1 de L1 se llama elemento de corriente del circuito 1. Y asimismo, L2 es un elemento de corriente en el circuito 2. Entonces, esto lo podemos ver como una interacción entre elementos de corriente de este circuito y del otro circuito, separados por estas distancias. Esto es lo que se llama la ley de fuerzas de Ampère. Posteriormente, Biot y Savart reescribieron esto introduciendo la noción de campo magnético. Esto es lo que vieron de esta manera: circuito C2 de I2 de L2, listo, cruz, vamos a colocar las constantes aquí, mu0 sobre 4pi, una integral sobre el circuito 1 de I1 de L1 cruz R2 menos R1 dividido por módulo de R2 menos R1 al cubo.
Esta función es una función vectorial que depende de la posición del circuito 2, porque está integrado sobre el circuito 1, así que esto depende de 2. Este objeto es el que se llama el campo magnético, que el circuito 1 crea en la posición del elemento de corriente este. Entonces la interacción es ahora del campo magnético que existe ahí con el elemento de corriente. ¿Bien? Así que la fuerza que el circuito 1 ejerce sobre el circuito 2 la escribimos como una integral de I2 de L2 cruz del campo magnético en la posición de 2. ¿Bien? Eso. ¿Bien? Este campo magnético en este caso está creado única y exclusivamente por las corrientes o la corriente que circula por el circuito número 1. Así que le podría colocar un sub 1 ahí, ¿ya? Para indicar que es creado por el circuito número 1. Eso es lo que vimos en la clase pasada y vimos un par de ejemplos de cálculo de este campo magnético, ¿ya? Para un par de geometría. Ahora lo que yo quiero hacer es extender esta definición de campo magnético a una distribución espacial de corriente. No ya corrientes que circulan solamente por un filamento, sino que están distribuidas en el espacio. Y eso se hace de la siguiente manera. Ya. Recuerden que esto es una distribución de corrientes ya en el espacio. ¿Ya? Ahora bien, nosotros estamos trabajando en magnetostática. Eso significa magnetostática. Esto significa corrientes estacionarias. ¿Ya? Corrientes estacionarias. Ahí proviene la palabra estático. ¿Bien? En realidad son estacionarias. Y bien, entonces, debido a que las corrientes son estacionarias, entonces, bueno, la corriente que entra por aquí sale por acá. Entonces yo puedo dividir esta distribución espacial en tubos de corriente, ¿ya? Que están circulares, ¿ya? Y la corriente muy delgada. En consecuencia yo tengo en el fondo muchos circuitos de forma de filamento, ¿ya? Uno, otro, otro. Debido a que son estacionarias, yo sé que estas corrientes se cierran sobre sí mismas, ¿ya? Por eso que puedo utilizar esa analogía. Ahora bien, este I de L, la intensidad de corriente, si esto es ds o delta S, esta intensidad de corriente es J delta S, donde J y delta S vector son paralelos, ¿ya? Porque yo dibujo las líneas, las líneas de corriente, bueno, paralelas a J, ¿ya? Y esto es de L. Así que esto de aquí es J por delta V, donde esto es el volumen de esto. Así que yo puedo pasarme, si yo esto lo escribo ahora, I de L vector, este de L vector es paralelo a J, así que en consecuencia esto lo puedo colocar así como J de V. ¿Ya? Y
Entonces me es muy fácil extender la definición del campo magnético que tengo aquí a una distribución espacial. Porque todo lo que tengo que hacer es cambiar donde dice I de L, yo voy a colocar J de B. Entonces, el campo magnético va a pasar de esta expresión en un circuito de forma de filamento en realidad ahí debería colocar una prima para saber que están integrando sobre las primas R menos R' al cubo. Y ahí vamos a pasar a mu0 sobre 4pi, donde dice I de L vector, vamos a colocar J de R' de B' cruz R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo. Eso es todo, ¿ya? Entonces ahora yo puedo trabajar o calcular campos magnéticos de distribuciones espaciales de corriente eléctrica, ¿ya? Y esto efectivamente funciona perfectamente bien, ¿sí? Yo hago los cálculos de esta manera, comparo con los resultados experimentales, dan el valor correcto, ¿ya? Así que, bien, esa es la forma de extender la idea de campo magnético que se obtuvo de circuitos de forma de filamento a distribuciones espaciales. Ya. Así que lo que hay que conocer entonces es J en función de las coordenadas y ser capaz de hacer esta integral. Bien. Aquí voy a repetir algo que ya hice en la clase pasada, pero aquí es más simple de entender. Bien, eso se puede reescribir. Se puede, anoten esto. Noten que el campo magnético B, ¿ya? Lo puedo escribir así. Mu sub 0 sobre 4pi por una integral de J de R', cruz. Y esto de aquí no es otra cosa que menos gradiente de 1 sobre módulo de R menos R'. Todo lo que está aquí. Es. ¿Ya? Y mu sub 0 sobre 4pi queda ahí. Ya. Pero noten que ese gradiente son derivadas con respecto a R vector. Y la integral está hecha con respecto a las coordenadas con prima. Entonces, esto puede salir de significado. Antes de hacerlo, sí hay que recordar lo siguiente. Recordar que el rotor de J de R', dividido por módulo de R menos R'. Estas son con respecto a R. Esto es 1 sobre R menos R' por rotor de J de R'. Noten que esta derivada es con respecto a R y esto depende de R'. Menos J
cruz J de R', cruz gradiente de 1 sobre R vector menos R'. ¿Ya? Esto da 0, poco le digo, porque esto depende de R' y estas son derivadas con respecto a esto. Y esto es lo que tengo ahí, menos J de R'. Esta expresión que está escrita aquí es una identidad vectorial. Esto es válido para un vector cualquiera multiplicado por una función escalar. ¿Ya? Aquí mi función escalar era 1 sobre R menos R', y la función vectorial es J de R. Entonces, haciendo uso de esa identidad, yo puedo escribir el campo magnético así. Campo magnético B, que es escrito como mu sub 0 sobre 4. A ver, coloquemos adentro esto. Que es escrito como rotor de mu sub 0 sobre 4pi integral de J de R', R menos R' de B'. Ya. Esto que está aquí es esto. Y este rotor, como es con respecto a las coordenadas con R, sale fuera del signo integral. Y ahí lo tengo afuera. Y todo lo demás que hay. Este es el integral. Este objeto que está aquí, ¿ya? Siempre lo puedo fabricar, porque esto es general, absolutamente general. ¿Ya? Y, en consecuencia, yo puedo definir esta función, se llama potencial magnético vectorial, ¿ya? Ese es el potencial magnético vectorial. ¿Ya? Y entonces, si yo conozco el potencial magnético vectorial, yo puedo calcular el campo magnético tomando el rotor de este campo. ¿Ya? Y bien, les hago notar que este vector A no estaba completamente definido. Porque ustedes recuerdan que hay un teorema en cálculo vectorial que dice que una función vectorial está perfectamente definida en una cierta zona del espacio si se dan las condiciones de borde. Y el rotor en cada punto de esa zona y la divergencia. ¿Ya? Entonces, resulta que este potencial magnético vectorial tiene un rotor bien definido, porque el rotor es B y B es algo que se mide experimentalmente. Sin embargo, la divergencia de A no está definida, no queda definida por las mediciones experimentales. Esa es una libertad que se tiene con respecto al potencial magnético vectorial. La divergencia de A ya está libre. No está relacionada con un hecho experimental. El rotor sí, el rotor está relacionado con B, con el campo magnético, y eso se mide experimentalmente. Pero esto no tiene un respaldo experimental. Ahora, esa libertad es utilizada en varias partes en física, nosotros digamos más adelante en electromagnetismo, porque
yo, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Si defino A', otro potencial magnético vectorial, como A más el gradiente de una función escalar cualquiera. La física del problema no cambia, porque el rotor de A' es el rotor de A más el rotor de un gradiente. Y el rotor de un gradiente siempre es cero. En consecuencia, estos dos potenciales magnéticos vectoriales, ¿ya?, que difieren en ese gradiente de una función escalar, dan la misma física, ¿ya? Sin embargo, esta libertad que se tiene de definir el potencial magnético vectorial con alguna función arbitraria, uno la puede arreglar de tal manera que las formas de las ecuaciones más adelante puedan llegar a ser muy simétricas, ¿ya? En nuestro caso de magnetostática, nosotros podemos probar, no sé si lo haré o no, que la divergencia de este objeto es cero, exactamente cero, ¿ya? Si es que se cumple que esa expresión que tengo ahí, tal cual está ahí, tiene divergencia igual a cero si divergencia de J igual a cero. ¿Ya? Es magnetostática. Si estamos trabajando en magnetostática, entonces ese potencial tiene divergencia exactamente igual a cero. La libertad que uno tiene para elegir la divergencia de A, porque aquí lo que estamos haciendo es que la divergencia de A está libre, por eso puedo hacer esto. La libertad esa que se tiene se llama, cuando hago algo así como esto, cuando cambio el potencial magnético vectorial a esta otra cosa aquí, se llama la transformación de gauge. Transformación. ¿Qué quiere decir? Es eso, que yo estoy utilizando esa libertad. Y dependiendo de dónde, en qué gauge esté trabajando, por ejemplo, en el gauge de Coulomb que estamos usando nosotros, así se le llama, gauge de Coulomb, la divergencia de A es cero. O sea, yo elijo la estructura de A de tal manera que sea cero. Pero justamente eso tiene esa gracia, ¿ya? O sea, nosotros vamos a estar trabajando permanentemente en el gauge de Coulomb, ¿no? Bueno, eso es otro que nosotros que hay que mencionar, pero que nosotros no vamos a utilizar más allá que en algún instante yo pudiera digamos, invertir algo de tiempo en demostrar que esto efectivamente tiene divergencia de A igual a cero. Bien. Sigamos. ¿Cuáles son las consecuencias consecuencias o significado físico provenga del rotor de la función vectorial? Eso implica de inmediato, por el cálculo vectorial, que la divergencia de B es exactamente cero, porque la divergencia de un rotor siempre es cero.
Y entonces nosotros tenemos dos cosas ahora con respecto al vector B. El vector B está completamente definido si es que yo doy el rotor del vector B, y el rotor del vector B está aquí, ¿ya? Y doy la divergencia de P, que es 0. O sea, el campo magnético B está perfectamente o completamente definido, ¿ya? Para que la divergencia de B sea 0, es una expresión de un hecho experimental. Si divergencia de B es igual a 0, implican que las líneas de B son cerradas sobre sí mismas. Cerradas. O sea, campo magnético es así. Estas son las líneas de campo. ¿Ya? Pueden tener cualquier forma que ustedes quieran, pero son cerradas sobre sí mismas. Porque no existen fuentes. ¿Ya? No existen fuentes. O sea, no hay lugares magnéticos o cargas magnéticas. O sea, si existieran cargas magnéticas, ocurriría lo mismo que en el campo eléctrico. En el campo eléctrico hay cargas positivas y cargas negativas, ¿ya? Y las líneas de campo eléctrico hacen eso. Parten en cargas positivas y terminan en cargas negativas, ¿ya? Y en el caso del campo magnético, como no existen cargas magnéticas, que es lo que está diciendo eso, las líneas de campo magnético son cerradas, ¿ya? Un ejemplo de eso lo vi en la clase pasada, donde le calculé el campo magnético generado por un alambre recto que lleva una corriente eléctrica constante, y si la corriente está saliendo de la pizarra, la línea de campo son círculos que están haciendo. El campo magnético apunta así. Y a medida que están más lejos, el campo magnético vimos que tenía una forma mu sub 0 por I dividido por 2pi R, donde R es esta distancia. Estoy ahí, esto es R. ¿Ya? Y el campo magnético es tangente a estos círculos. ¿Ya? Eso es lo que está en la clase pasada. Esto por phi. ¿Ya? Bueno, eso es un caso particular, pero todo en todos los casos nosotros tenemos que la línea de campo magnético son líneas que se cierran sobre sí mismas. ¿Ya? Así que esa ecuación es lo que significa es que no existen cargas magnéticas o densidad de cargas magnéticas. Uno todavía podría argumentar que la densidad de cargas magnéticas es 0, pero que pueden existir cargas magnéticas, lo que pasa es que están unas sobre la otra. Nunca están separadas. ¿Ya? Ahora, esos experimentos se realizan y se siguen realizando cada tanto para tratar de investigar si es posible que existan cargas magnéticas y esas cargas magnéticas deberían tener características bien definidas, ¿ya? Si es que existieran. Pero esa ecuación está diciendo en todo caso que si existen, están muy pegadas una sobre la otra. Entonces, la densidad de carga magnética no. ¿Quién genera el campo magnético? Bueno, cargas eléctricas en movimiento. ¿Ya?
cargas eléctricas en movimiento generan o crean el campo magnético. Bueno, aquí uno normalmente está trabajando con densidades de corriente, muchas cargas, ¿ya? Que se están moviendo. ¿Qué pasa cuando hay una sola carga? ¿Ya? Consideremos una sola carga que se mueve con velocidad v. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente. Estirar la definición de densidad de corriente. Densidad de corriente J, ¿ya? Es la densidad de carga por la velocidad. Pero en este caso yo tengo una sola carga en un volumen muy chico, que es donde la carga está. Y esa densidad de carga es cero en todo el resto del espacio. Entonces, ¿cómo expreso eso? Tengo que colocar alguna indicación de matemática que les indique que esa densidad de carga vale eso y es cero en todas partes. Entonces uno coloca aquí una función que se llama la delta de Dirac, que dice que tiene esta gracia. La trayectoria de la partícula está por R función del tiempo, ¿no? Ahí va la partícula, va a estar ahí, ahí, ahí. Y este R de acá es todo el resto del espacio, ¿ya? Cualquier punto de acá. Lo que dice eso es que cuando este R está ahí justo por donde está pasando la partícula, este objeto tiene un valor, pero el valor no es cualquier cosa tampoco, porque ocurre que la carga total que se está moviendo es la carga de la partícula, es Q. Entonces, esta función, digamos, función delta de Dirac, porque este señor la inventó, tiene esta gracia. En una dimensión, bueno, creo que es R menos A, integrada sobre todo el volumen, todo el espacio. Esta función vale 1. Y la función misma es 0 si R distinto de A vector e infinito si R igual a A vector. Esta función, ¿ya? Si fuera en X, digamos, solamente, es 0 en todas partes y aquí es infinito. Pero no es cualquier infinito. Es un infinito tal que integrado, ¿ya? Da 1. O sea, ustedes pueden pensar que esto es una cosa muy delgada, pero que tiene un determinado ancho, ¿ya? Tal que, al ser integrado, esta área da 1, pero esto es muy alto. Entonces, en el límite, cuando yo hago esto muy, muy angosto, esto crece mucho, mucho, pero se mantiene el área igual a 1. ¿Ya?
Ahora, hay muchas funciones que hacen esa gracia, no es único. Por eso esto en realidad no es una función propiamente tal, sino que se denomina una distribución, ¿ya? Porque hay varias expresiones matemáticas que cumplen con esta característica de que la integral sea 1 y que la función sea 0 en todas partes y sea muy grande en un punto particular o en una vecindad muy pequeña. Pero aquí esa función me sirve, ¿ya? Porque este J es 0 en todas partes, ¿ya? Y es solamente distinto de 0 donde va la partícula. Pero ahí la densidad es esto, ¿ya? Este elemento de volumen es muy pequeño, ¿ya? Y eso me va a dar la densidad de, vamos a colocarlo, rho, voy a colocarlo así. Ahora coloqué la función delta, voy a colocarlo así, colocando simplemente U por V por eso. El delta B se lo voy a sacar, porque es esa otra forma de expresar lo mismo. Y voy a ir por otra vía. Pero aquí, entonces, lo que va a ocurrir es que el vector de densidad de corriente solamente existe donde está la partícula. Y la gracia está en que la J, ¿ya? Es cuando lo integre, ¿ya? Sobre un pequeño determinado volumen, me tendría que dar, como esto al integrar todo el volumen me va a dar 1, me va a dar U por B, y esa va a ser la corriente, ¿ya? Ese es, ¿ya? Ahora, miren, fíjense. Esto lo puedo hacer sin introducir la función delta en realidad. ¿Sí? Van a fijarse en lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza que un campo ejerce sobre Q? ¿Ya? Bueno, la fuerza, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, es J cruz B es dB. ¿De dónde salió eso? Bueno, acuérdense que esto era entre dos circuitos, era 1 sobre 4pi, integral sobre el circuito 1, o sobre el circuito 2, sobre el circuito 1, de I2 dL2 cruz B. ¿Ya? Este ya lo tengo puesto ahí. ¿Ya? Y este también está puesto ahí. Aquí. ¿Ya? Ahora, este de aquí es el cambio en J de B. ¿Ya? Esto es cruz B. ¿Ya? Entonces, la fuerza me va a quedar escrita como J cruz B por el elemento de volumen. ¿Ya? Pero este J es Q por la velocidad de la partícula, por B. Y aquí tengo esa función delta de R menos R. De B. Ya. Como esto es 0 en todas partes, yo puedo colocar estas cosas afuera. ¿Ya? La única parte en donde no es 0, esto es con donde está la partícula. Entonces eso es Q por B cruz B por esa integral de R menos R' de B', y esto es igual a 1.
O sea que la fuerza sobre una partícula que se mueve con velocidad v es Q por V cruz V. ¿Ya? Eso. A esa expresión se le llama ley de fuerza de Lorentz. Y uno puede hacer todo el tratamiento que yo hice con la ley de Ampère, pero partiendo de acá. Ley de Lorentz es un caso particular de la ley de Ampère cuando la corriente está determinada solamente por una partícula. ¿Ya? Entonces, esto es Q por V cruz V. Este es ley de fuerzas de Lorentz. Yo no podría partir de aquí y armar al revés ahora un flujo de partículas y con eso, ya con ese flujo de partículas, integrar eso y llegar a eso mismo de allá. ¿Ya? O sea, son dos vías. Normalmente nosotros lo hacemos así, tal como lo he hecho yo hasta este instante. Ya parto con una intensidad de corriente y la partícula, el J de una partícula es un caso particular. ¿Ya? Así que donde solamente existe donde está la partícula. Pero para calcular la fuerza lo podemos hacer así. Ya la partícula se va a ir moviendo en un campo magnético creado por otras corrientes y la partícula se va a ir moviendo ahí, ya, con velocidad v, y va a estar sometida a esta fuerza. ¿Ya? Ahora es interesante darse cuenta que esa partícula sometida a esa fuerza, si la partícula se va moviendo, si el campo magnético está aquí, y la partícula se va moviendo para acá, V cruz V es perpendicular a la dirección de la velocidad de la partícula y perpendicular al campo magnético. ¿Ya? Y eso, ya la partícula cambia su velocidad, pero nuevamente se le aplica esto mismo ahora con la nueva velocidad. Permanentemente, la fuerza que está actuando sobre la partícula es perpendicular a la velocidad, todo el rato. ¿Ya? Y eso hace que la partícula describa una hélice cuando está en un campo magnético uniforme, por ejemplo. Pero, en general, cualquiera sea el campo magnético, ¿ya? La fuerza sobre Q es perpendicular a la velocidad v. ¿Y qué es lo que implica eso? Eso implica que F.dr, el desplazamiento que experimenta la partícula en ese campo magnético, es cero, porque es Q por V cruz V punto dr, pero dr es V de t. ¿Ya? Y esto es perpendicular a V. En consecuencia, ¿ya? Es perpendicular, el V cruz V es perpendicular a V, V cruz V perpendicular a V, implica F.dr 0. O sea, el campo V no entrega energía cinética. O sea, yo al campo no le voy a poder sacar energía. ¿Ya? La fuerza magnética decimos que no trabaja. La fuerza magnética
no realiza trabajo sobre la partícula. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Así que tenemos cosas que son interesantes. Bueno, cuando hay distribución de corrientes, tenemos la ley de fuerza, lo hacemos con la ley de fuerzas de Ampère. Cuando tenemos que ver el movimiento de una única partícula, entonces eso mismo lo transformamos un poco, para este caso particular, pero se llega a una expresión simple que dice que la fuerza sobre una partícula que se mueve con velocidad v en un campo magnético tiene esa expresión. Y de ahí, entonces uno deduce fácilmente que el campo magnético no realiza trabajo sobre la partícula que se mueve y en consecuencia tampoco va a realizar trabajo sobre un flujo de partículas que se están moviendo con velocidad v. ¿Ya? Porque sobre ninguna de ellas va a ejercer, va a realizar trabajo, la fuerza magnética. Lo que sí hace la fuerza magnética es cambiarle la trayectoria, ¿ya? Pero lo hace siempre agregando un desplazamiento perpendicular a la dirección en que se está moviendo la fuerza, ¿ya? Es la fuerza, la partícula, ¿ya? ¿Ya? Y bien, una última. De aquí podemos hacer muchas cosas. Yo puedo trabajar aquí el caso del movimiento de una partícula en un campo magnético, que es un problema estándar, y más bien es un problema de mecánica que un problema de electromagnetismo. Lo único que es electromagnetismo es que la fuerza es U por V cruz B. ¿Ya? Vamos a hacer esto rápidamente. Sí. Creo que alcanza a hacer. Movimiento de una partícula de masa m y carga U en un campo B uniforme. Entonces, elegimos el eje Z en la dirección del campo magnético y la partícula se está moviendo en ese campo magnético en este instante con velocidad v. Así que la fuerza a la cual está sometida es U por V cruz V0 por K, y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración de la partícula. Entonces, si uno hace este producto, esta partícula tiene tres componentes de la velocidad: v sub x por x unitario más v sub y por y unitario más v sub z por z unitario cruz z unitario por v0. Esto es igual a m por v sub x por x unitario más v sub y por y unitario punto. Más v sub z punto por z unitario. ¿Ya? Entonces comparamos los coeficientes del vector x unitario. Bueno, pero para eso primero hacemos el producto vectorial que está ahí indicado, y eso da Q V0, Q por V0, y este es X por Z es menos I, o sea, menos I unitario,
Y aquí me da y, z me da x, más b sub i por x unitario. Y este con este da 0. Eso no da. Y eso igual a lo mismo que ya. Y ahora igualamos los coeficientes de los vectores unitarios y me va a dar que m por b sub x punto, o sea, la aceleración en la dirección x, esto que está ahí, corresponde a q b0 b sub i y la masa por la aceleración en la dirección y. Ahí está, lo llevo acá. Esto me da menos q b sub 0 por b sub x. ¿Ya? Esto. Y b sub z punto igual a 0. O sea, en este caso particular, donde el campo magnético es uniforme, y entonces tenemos que el b sub z es constante. B sub z entonces es b sub z 0 igual constante. O sea, la velocidad con que la partícula ingresa al campo magnético uniforme, ¿ya? Permanece constante. ¿Ya? ¿Qué pasa con las otras? Con las otras las vamos a arreglar así. B sub x punto lo escribimos como q b0 sobre m por b sub i, y b sub i punto es q b0 sobre m por b sub x. ¿Ya? Eso. Y de aquí hacemos lo siguiente. Definimos, esta es una forma de resolver, son dos ecuaciones diferenciales, este es de primer orden con respecto a la velocidad, pero está acoplada la coordenada x con la coordenada y aquí también. Para trabajar este problema, una forma de hacerlo es la siguiente. Uno define una variable compleja, pues, eta, que es b sub x más i por b sub i. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Multiplico una de estas ecuaciones que tengo aquí, esta, ¿ya? Por i, donde esto es raíz de menos 1. Ya me queda b sub x punto y sumo, más i por b sub i igual a q b0 sobre m por b sub i. Esta es la que multipliqué por i, más aquí el signo menos en esta. Menos i por b sub x. Y ustedes se fijan que aquí puedo sacar factor común. Ya, el menos i, saco factor común, me queda b sub x más i b sub i. Porque i por i me da un menos, y con ese menos me da un más. O sea, aquí con esto yo reproduzco lo que hay ahí. Y aquí la cosa se pone entonces fácil porque ya, esta es la variable que inventé, esta es la variable, ahí está, punto. Este es el punto. O sea que aquí lo que tengo es que n punto dividido por n es igual a menos u b0 sobre m por i. ¿Ya? Y esa es una ecuación diferencial simple, ¿ya? Que se puede integrar de inmediato.
queda, esto es de eta a dt dividido por eta igual menos q de 0 sobre m por i. Y entonces aquí me queda de eta sobre eta igual a menos q de 0m i de t. Y esto entonces al integrar aquí me va a dar logaritmo natural de eta igual a menos q de 0 sobre m por i. Y aquí vamos a colocar un logaritmo natural de una constante de integración. Que la vamos a juntar con esta, entonces nos va a dar logaritmo natural de eta sobre c igual a menos q de 0 sobre m por i. Y ahora sacamos antilogaritmo y me queda que eta es c por e elevado menos q de 0 sobre m por i. ¿Ya? Ahora, como esta es una ecuación diferencial, donde yo introduje una variable compleja, ¿ya? Donde tiene parte real y parte imaginaria, quiere decir que esta constante en general tiene que ser compleja. Y yo lo puedo escribir como módulo de c por e elevado a menos i phi. El menos se lo inventé yo, digamos. Pero esto tiene una amplitud y una fase por e elevado a menos i q de 0 sobre m. Y entonces, eso queda así. Eta igual a módulo de c por e elevado a menos i factor de q b 0 sobre m por t, falta un t. Integré. Ahí el t, la integral de t es t, esto falta un t, y ahí falta una t. Ahí está. Entonces, más phi. ¿Ya? Y ahora ustedes pueden escribir esto como b sub x más b sub i igual a una cosa. Este es un número real por coseno de u b0 sobre m por t más i o menos i seno de u b0 sobre m por t más phi. Falta una fase. Más phi menos i seno q b0 sobre m por t más phi. Eso. Y ahora comparan la parte real y la parte imaginaria y obtienen que b sub x es c coseno. Aquí voy a colocar esto, se ve que esto es una frecuencia. Y b sub i seno omega 0 t más phi con signo menos ahí. Con signo menos. Bueno. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora pueden aplicar las condiciones iniciales, ¿ya? Donde el t igual a 0, esto va a ser c coseno phi, y esto otro va a ser c, la componente i de la velocidad, les va a permitir tener dos ecuaciones y calcular el phi y el c. ¿Ya? Las condiciones iniciales permiten hacer eso.
una vez que tengo esto, yo puedo calcular, integrando una vez más eso, me va a dar entonces una integral de esto, de coseno. ¿Ya? Entre 0 y un t cualquiera. ¿Ya? Y menos y 0 también. O sea que si tengo también las condiciones iniciales de dónde partió la partícula, en qué punto la ingresé, voy a poder calcular X e Y y voy a poder saber la trayectoria. ¿Ya? Ahora, eso lo pueden terminar a hacer ustedes, pero la respuesta es esta. ¿Ya? Está claro que la integral esa de aquí va a dar una función seno y esta va a dar una función coseno. Entonces, la partícula lo que hace en el campo magnético B es describir una hélice. El paso de la hélice es constante porque esto es B sub Z. Y el periodo, o sea, cuánto demora en dar una vuelta, está aquí. En este omega 0. El periodo es 2pi sobre omega 0. Esto es lo que demora en dar una vuelta completa. Entonces, esto por el periodo, esto es el paso de la hélice. Y en este plano está describiendo, ¿ya? Un círculo. Un círculo y va avanzando así. Si la partícula entra al campo magnético perpendicular, no tiene componente Z, y en consecuencia la partícula va a describir un círculo. ¿Ya? Ese es, si la partícula si la carga es positiva, va a funcionar en una dirección, ¿ya? Va a girar en una dirección, y si es negativa, va a girar en la otra. Si la partícula es positiva, va a girar en la dirección de B cruz B. Por ejemplo, en este caso, si esto fuera B y este B cruz B, la partícula va a salir hacia acá. ¿Ya? Va a salir de la pizarra, va a hacer eso. ¿Ya? Si es negativa, va a hacer eso. Bueno, este ejemplo es interesante porque se ocupa mucho experimentalmente para dirigir partículas cargadas. ¿Ya? No para darles energía, pero sí para dirigir. Bueno, hasta aquí voy a llegar en esta clase, ¿no? Y seguiremos la próxima semana, si Dios quiere.